Revelación de Dios. Mayo 18, año 2026. En la visión de madrugada llego a saludar al doctor Abelardo de la Espriella y le digo las siguientes palabras: vengo de parte del Dios del cielo a anunciarle que usted va a ganar la presidencia de Colombia en primera vuelta. Y lo saludo y le digo, usted necesita un profeta de Dios para que lo asesore tal como está en la Biblia. En el Antiguo Testamento todos los reyes eran asesorados por profetas de Dios. Y eso es lo único que le puede asegurar a usted entre el 40 y el 50% de éxito en su gobierno, que tenga la sabiduría, la asesoría de Dios del cielo a través de un profeta de Dios. Algunas de las cosas que debe saber el nuevo presidente de Colombia es que va a cumplir unas instrucciones de parte de Dios. Entre ellas, número 1, va a edificar un templo para el Señor en la ciudad de Bogotá, un templo cristiano, y va a tener un proyecto, un batallón para niños huérfanos y viudas y ancianos que van a quedar después del juicio de Dios con guerra y terremoto, porque después de las elecciones del 31 de mayo en cualquier momento viene la guerra civil en Colombia y viene terremoto, juicio de Dios, y van a quedar muchos damnificados. Y el próximo gobierno pues va a tener que tener un proyecto para atender a esa gente. Otro aspecto es que el guerrillero Timochenko y todos los guerrilleros que queden vivos después de la guerra y terremoto, ellos quedan perdonados de todos sus delitos y van a conformar una iglesia cristiana en Colombia. Y ellos entonces, es el propósito de Dios que ellos se conviertan al cristianismo y el gobierno no los va a perseguir, los va a dejar libres, va a haber un jubileo, perdón, lo olvido. Otro elemento que a tener en cuenta para el próximo gobernante es que no es como el doctor Abelardo quiere, que va a construir una mega cárcel. No, eso es allá en Salvador y Bukele, pero aquí es Colombia, es diferente. Aquí antes Dios le va a poner a sacar los presos de la cárcel a que arranque las matas de coca entre unos 3 y 6 meses y quedan perdonados sus delitos, un jubileo, perdón, borrón y cuenta nueva, borrón y no más, y los van a reintegrar con todas sus familias. O sea, va a haber un perdón total de mi Dios. El que quede vivo después del juicio de Dios con guerra y terremoto va a quedar perdonado sus pecados y sus delitos. Ese es el jubileo. Y van a haber muchas cosas que Dios quiere hacer con el nuevo gobierno. Entonces, si el presidente electo, que va a ser el tigre, Abelardo de la Espriella, se dispone a cumplir estas instrucciones, Dios lo va a confirmar. Entonces, tiene que buscar la asesoría de ese profeta. Busque ese profeta y Dios le tiene todas las instrucciones a través de él. Comuníquese y cúmplase. Amén y amén. Revelación de Dios de hoy, viernes 22 de mayo, 3 de la mañana, en visión de Dios de madrugada, viendo por segunda vez que en la elección del 31 de mayo va a dar como ganador en primera vuelta al doctor Abelardo de la Espriella, el tigre. Y entonces, sea el mismo 31 o el 1 de junio, 2 de junio, de ahí en adelante, en cualquier momento, se estalla la guerra civil. Porque la gente de la izquierda no se van a quedar quietos y va a haber un estallido social. Algo similar al año 2021, el estallido que le hicieron al presidente Duque, solo que esta vez multiplíquenlo como por 100. Las proporciones van a ser horribles, gigantescas. Vamos a poner carrobombas, terrorismo de alto nivel.
especialmente en las capitales, Bogotá, Medellín, Barrancabermeja, Cali. Luego el presidente electo va a tener que estar muy alerta para sobrevivir y llegar al 7 de agosto, que es el día de la transmisión del mando. Con mayor razón entonces el presidente electo, que va a ser de las Pillas, va a tener que tener la asesoría del profeta, que Dios le tiene todas las instrucciones. Se llama el profeta Moshe, porque en muchos años, una docena de años, estaba anunciando que el que Dios tiene para colocar de presidente es el doctor Álvaro Uribe, por la guerra y por el terremoto, el juicio de Dios que viene para Colombia. Creo que Dios está como dando una oportunidad al doctor Abelardo de la Espriella, si está disponible, dispuesto, con humildad, a cumplir las instrucciones del Dios del cielo, a través de su profeta seleccionado, para que pueda llegar al 7 de agosto, a hacer el empalme, a recibir el poder y pueda cumplir las instrucciones del Dios del cielo. Comuníquese y cúmplase de parte del Dios del cielo. Amén, amén. Por visiones, revelación de Dios, he estado anunciando una docena más o menos de años, que el presidente que Dios tiene para cumplir las misiones, el propósito de Dios en Colombia, se llama el doctor Álvaro Uribe Vélez, sin voto ni política. Solo falta ver si en el propósito de Dios tiene cabida el presidente que va a ser electo en primera vuelta, que es el doctor Abelardo de la Espriella, el tigre. Y si en el propósito de Dios, en los planes de Dios, tiene la opción de que Abelardo llegue el 7 de agosto vivo a tomar la presidencia y de pronto tenga la compañía o la asesoría del presidente Uribe, viendo que en años anteriores son como muy amigos, y Abelardo siempre lo ha señalado como un asesor, una persona, un modelo pues del gobierno que también quiere desarrollar Abelardo en Colombia. La última palabra la tiene Dios del cielo. Ya en esta segunda revelación que recibe parte de Dios, viendo a Abelardo que gana en primera vuelta la presidencia, lo único que no puedo asegurar 100% es que llegue al 7 de agosto a recibir el poder, a recibir la banda presidencial. Solo Dios lo sabe. Pero sea como sea, con Abelardo, con Uribe, Dios sí va a cumplir su propósito que tiene con Colombia. Y van a haber muchas cosas que el presidente va a tener que estar pendiente. Por lo menos si antes del 7 de agosto no ha venido el terremoto a Colombia, será tal vez lo primero que va a hacer el nuevo presidente, prepararse para atender el terremoto en toda Colombia, con epicentro en Bogotá, con Monserrate, y muchas otras cosas, que para eso es que va a necesitar la asesoría del profeta de Dios, tal como está en la Biblia, y tal como Dios lo hizo en el pasado. Y alguien dirá, pero eso fue en la Biblia y en el Antiguo Testamento. Sí, el Dios de esa época es el mismo de hoy y de siempre. Y Dios es el que quita y pone reyes. Y los planes de Dios se tienen que cumplir, con nosotros y sin nosotros. Que Dios nos guarde, estemos preparados. Y Dios guarde al doctor Abelardo de la Espriella, y guarde al doctor Álvaro Uribe, los proteja con sus escuadrones de ángeles donde quiera que vayan. Antes o después del 7 de agosto, después del 31 de mayo, en el juicio de Dios que viene, que va a permitir que haya guerra civil, y haya guerra con Venezuela, y haya terremoto, y entran las tropas de Donald Trump y Israel a Colombia, a combatir contra esas guerrillas, con todos los narcotraficantes, no solo en Colombia, sino de ahí pasan para Venezuela, Cuba, Nicaragua y en México. Y esas las guerrillas van a salir huyendo de Venezuela, después a Cuba, Nicaragua, y van a terminar en México. Y el propósito de Dios es, con las tropas de Donald Trump y Israel, y uniéndose a las de Colombia, libertar estas 4 o 5 naciones, libertar esas familias.
Luego, no solamente hay que pensar en una nación, hay que pensar en 5 países, 5 naciones que Dios va a libertar y va a colocar nuevos gobiernos a que cumplan su propósito. Amén, amén, comuníquese y cúmplese.